Bueno, muchachos, entonces la recomendación siempre parte desde buscar la documentación de Laravel. Para ello escribimos Laravel en el buscador y vamos a la opción de laravel.com. Buscamos en la documentación y nuestro proyecto va a basarse en la versión 8.x. Seleccionamos dicha versión y esta es la documentación que nos interesa. Vamos a movernos a la opción de instalar vía Composer. Aquí está la instalación vía Composer y aquí está el comando de instalación. Se recomienda usar este comando porque aquí especificamos la versión, el nombre del proyecto y es lo mínimo que requerimos. Vamos a copiar la sentencia hasta la versión, el nombre del proyecto lo definimos nosotros. En una ventana de consola, ahorita me preguntaban cómo sacar la ventana de consola. Le damos ventana de Windows R para ejecutar un proceso y escribimos CMD para lanzar la ventana de comando. ¿Dónde queremos que quede el proyecto? Vamos a dejarlo a nivel del disco D. Entonces, recuerden que cuando cambio de disco doy la letra del disco 2 puntos simplemente. Y utilizando los comandos de DOS, subo a una carpeta que se llama Freddy Méndez. Ahí vamos a encontrar una carpeta que se llama ejercicios, dentro de la cual hay una que se llama Laravel. CD Laravel. Con dir listo todos los ejemplos y vamos a crear un proyecto que se llame Centro de Formación o CIDM. CIDM 2024. Acá en este tipo de proyectos nos recomiendan no utilizar el guión bajo, sino el guión medio para la creación de los o para el nombramiento de los proyectos. Cuando yo le doy enter, él empieza a descargarme las librerías necesarias para trabajar el proyecto. Si tengo bien configurado el PHP, él me va a responder de forma satisfactoria. Si no tengo bien configurado el PHP, debo hacer la tarea de configurarlo. ¿Cómo sabemos que el PHP está bien configurado? Abriendo una ventana de consola y ejecutando el comando php-versión. Ahí nos va a indicar la versión que tenemos instalada, que sea compatible con la versión del software o de las librerías que estamos instalando, en este caso la versión 8 del Laravel, que para nuestro caso sí existe, es viable y lo podemos trabajar. Se demora un poco en el proceso de carga porque él va a internet a traer los paquetes para la creación del proyecto. Algunos se descargan, otros simplemente se instalan. Depende mucho de la caché del equipo. Si ya lo había hecho previamente, pues es más rápida la instalación o creación que si es la primera vez que lo hago. La alternativa para crear el proyecto es instalando el Laravel, haciendo la instalación por Composer del Laravel y después simplemente utilizamos el comando Laravel new, nombre del proyecto. Aquí trabajamos con la versión que instalemos de Laravel, que normalmente es la última, que en este caso está en la 11. Entonces la forma correcta para hacer un downgrade de proyecto, pues es el momento de crearla, diciéndole que vamos a trabajar con una versión anterior de Laravel y de esa forma garantizamos que cuando el proyecto se cree con las librerías y requerimientos necesarios para nuestro proyecto.
Lo último que hace este señor es un proceso de autogeneración de carga de archivos, que puede demorar un poco, pero la carga principal ya se hizo, ya se instaló, ya se descargó y configuró. Todas las librerías necesarias, o bueno, todas las librerías disponibles, porque más que necesarias son disponibles en PHP para que yo pueda trabajar. Aquí ya terminó de crear el proyecto. Vamos a ubicarnos en la carpeta cd CIDM. Con la tabulación puedo complementar y vamos a utilizar el comando que nos indicó Juan para cargar el Visual Studio. ¿Cómo es? Code espacio punto. Entonces con code espacio punto se abre automáticamente la carpeta en una ventana de Visual Studio que va a ser la encargada de o va a ser el IDE de desarrollo que vamos a utilizar para programar nuestra aplicación. ¿Qué debemos tener en cuenta? La asignación de carpetas, ubicación de carpetas. Vamos a conocer un poco nuestro proyecto. Tenemos un archivo de configuración, que es donde va a quedar la configuración de todas las variables de entorno. Tenemos un archivo de librerías, que es donde van a quedar todas las librerías que utilizamos. Tenemos una carpeta de librerías, que aquí es donde están ya descargadas todas las librerías. ¿Qué pasa si yo me quiero llevar el proyecto para la casa? Primero tengo que borrar esta carpeta. Borro la vendor, que pesa 30 megas aproximadamente, y me quedo solo con 200K o 300K que pesa el resto para llevarme el proyecto. ¿Qué pasa si yo elimino el vendor? Pues resulta que si yo elimino el vendor, vamos a eliminarlo acá, yo le digo delete. Y trato de ejecutar algún comando del Laravel. Vamos a abrir aquí la ventana de consola. Vamos a decirle el más sencillo. PHP artisan route 2.list. Este comando me va a listar las rutas disponibles en mi proyecto. Entonces cuando yo le dé enter, él me va a decir que no reconoce el comando de artisan porque no está, ¿sí? Que hay algo que no está, que debo hacer. Entonces, ¿cómo recuperamos el vendor que no existe? Que ya se eliminó. El vendor, cuando lleguemos a la casa, le ejecutamos composer install y hace nuevamente todo el proceso de creación. Vuelve a descargarme las librerías, me las hace disponibles para que yo ya pueda utilizar los comandos de Laravel. Por ejemplo, si ya están todos los archivos instalados y eso, y vuelve uno a hacer el comando con se instala, No, tira error, ¿verdad? no. O lo crean sobre eso. O sea, Eh, es duplicado. si ya está, le dice que no hay nada que hacer, que ya se hizo. Si hay actualizaciones, entonces no corremos el install, sino el composer update. Actualiza. Entonces revisa si hay actualizaciones. Hay algo que actualizar. Por ahora solo con el install, como lo borramos, él vuelve y carga toda la estructura para que nosotros podamos trabajar. Bueno, entonces el vendor es muy importante, pero lo podemos borrar, ¿sí? Entonces, lo requerimos, pero es cuando lo vayamos a copiar el proyecto, lo vayamos a hacer disponible en otro lado, pues lo podemos eliminar para que el tiempo de copia se reduzca. Usted puede con el vendor copiar el archivo a una memoria, le puede durar 5 minutos. Sin el vendor le copia en 30 segundos. Entonces, depende del tiempo que usted tenga disponible, se lo lleva o no.
en pero es decisión del usuario. Las carpetas más importantes que nosotros vamos a trabajar son la carpeta de rutas, la carpeta de base de datos y la carpeta del proyecto, la carpeta app. Dentro de cada una de ellas encontraremos otras características que miraremos a medida que vayamos avanzando. Vamos a mirar la API, así solita, sin nada que hacer. Voy a pedirle a Laravel Artisan Route 2.list que me muestre las listas de peticiones que yo puedo hacer. Las listas de peticiones es qué puedo hacer yo en mi servicio, en mi servidor. Solamente puedo llamar a la raíz o puedo llamar al API/user. API/user me dice que va a llamar se trabaja por medio del middleware API, pero también está la autenticación de la API, es decir, que debo estar logueado para poder hacer uso de esa librería. Como nosotros vamos a trabajar con la API REST, todos los comandos nuestros van a iniciar con API, API/. API/ ¿qué? ¿Qué viene después? Pues depende de lo que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir que creemos una ruta de tipo GET, es decir, cuando utilicen el llamado GET, que haga un saludo y que reciba una variable. Esa variable la vamos a llamar nombre. Y para ello vamos a asignarle una función que recibe un nombre. Y lo único que voy a hacer acá es dar una respuesta. Retorne vamos a dar una respuesta. ¿Cuál? Cualquiera. Yo puedo decirle vamos a responder un array o podemos responder un objeto. Ya depende de lo que nosotros necesitemos dar respuesta. Vamos a imprimir un objeto que tiene una variable que se llama result y un valor que es OK. Pero además vamos a mandarle el nombre. Entonces, nombre igual a pesos nombre. Entonces, ¿qué hice acá? Dije, voy a responder con un objeto. Cuando vean llaves en la data es un object. Cuando vean corchetes es un array, un arreglo. Nosotros manejamos objetos o manejamos arreglos y dentro de ellos manejamos valores y llaves. Como lo vemos aquí reflejado. Esta es una llave con un valor, llave, valor. ¿Qué le dije acá? Le dije, agrégueme una ruta que responda por el método get. Que yo le voy a enviar la palabra saludo, / y otra palabra. Esa otra palabra almacénela en la variable nombre. Y esa variable nombre recíbala como argumento en la función y úsela en la respuesta que le estamos dando. Entonces,
Si yo vuelvo a pedir la lista de rutas, me dice que tengo un error. ¿Error en dónde? En las llaves. No. El object no me lo está tomando. Bueno, vamos a cambiarle las llaves por corchetes. Pero al cambiarle las llaves por corchetes tenemos que cambiarle la asignación. Entonces ya me incluyó una nueva ruta. Me dice, cuando usted llame a API, saludo y le envíe un nombre, ese es un middleboard API, una API REST. Como es get yo la puedo utilizar desde un browser. Browser me permite utilizar get. Yo le digo, quiero ir a localhost a un puerto. ¿Cuál es el puerto por defecto del Laravel? El 8000. Esa es la raíz. Ahí vamos a movernos a API, vamos a movernos a saludo y vamos a movernos a frame. Como no levanté el servicio, ahorita me debe salir que hay un error porque no se puede conectar. ¿Cómo sé yo que no se puede conectar? Porque acá no he levantado el servicio. ¿Cómo se levanta el servicio? Se dice PHP Artisan Server, sin la R. Y al hacer clic, él levanta un servicio. ¿Dónde queda el servicio? Queda en la dirección que nos muestra acá. Es una dirección IP local. 127.0.0.1 8000, que es lo mismo que localhost. Si hacemos clic, pues él nos va a abrir una ventana. No vi dónde la abrió, pero sé que la abrió. Aquí está. Entonces aquí tengo el servidor 127.0.0.1 en las 2.8000. Entonces yo le digo acá, quiero trabajar con API, slash, saludo, slash Freddy. Entonces me dice que la función JSON con M no existe. ¿Dónde pasa eso? Entonces él me dice, mire, en el archivo PHP, API PHP, en la línea 23 de la carpeta rutas. Entonces yo voy a la carpeta rutas, abro API en la línea 23. ¿Qué hay en la 23? Señor, ¿qué me quedó mal? JSON con M, si es JSON con N. ¿Eso es un igual? ¿Una línea? ¿Cuál? ¿Igual JSON? Ah, buen punto. Menos mayor. Menos mayor porque este señor es un objeto. Y las características o métodos de un objeto se acceden por el menos mayor. ¿Sí? Entonces, request es un objeto. Si yo quiero tener algo de request, le digo menos mayor algo. Los modelos que nosotros definamos son objetos. Si yo quiero obtener un atributo, utilizo el menos mayor nombre del atributo.
Entonces, recargamos acá. Me dice que no conoce la función JSON. Response JSON y las respuestas. Ah, porque no he guardado, creo. Asumo yo. Listo, ahora sí. El problema era que no había guardado. Entonces aquí está la respuesta que obtengo, un OK y el nombre. El nombre viene aquí arriba, ese es el que cambia. Cuando cambia aquí arriba la información, aquí va a cambiar. ¿Qué hago entonces con esas rutas? Esas rutas que yo defino acá es como los front me van a contactar. Es como las líneas telefónicas del conmutador que yo voy a abrir para que se comuniquen conmigo. Entonces vamos a decirle que se comunique con un aprendiz. Entonces, para comunicarse con un aprendiz, yo puedo decirle que haga crear, listar, eliminar y actualizar, que es lo que se conoce como un CRUD, ¿cierto? Entonces yo puedo definir operación por operación o puedo acudir a una función que hace la tarea. ¿Cuál es la función que hace la tarea? La función se llama API Resource y contiene, como todas las peticiones, el primer valor es cómo lo voy a ubicar en el internet o en la ruta. Vamos a definirle la forma como yo quiero recuperar la información. Aprendiz. ¿Qué le puedo colocar ahí? Lo que yo quiera. Yo puedo decirle get aprendiz, aprendices, tráigame el aprendiz. Esa es simplemente una etiqueta que yo voy a utilizar para linkear con alguien. ¿Con quién voy a linkear? Bueno, pues por ahora no tengo a nadie. Lo único que puedo hacer es una función. Que se encargue de responder a todas las peticiones. ¿Sí? Todas las peticiones llegan ahí y pues como yo dije que era una API Resource, va a trabajar todos los métodos de API. Lo que pasa es que no estoy haciendo nada. Entonces vamos a crearle el encargado de responder a esas peticiones. Si recuerdan cuando trabajamos el modelo vista controlador, nosotros teníamos un cliente que hacía una petición, ingresaba por el controller y el controller podía ir a la vista simplemente para que le retornara una información o podía ir a la base de datos
Entonces ahí tenemos el modelo de vista controlador. El controlador siempre va a recibir las peticiones. Nosotros acá tenemos la API Resource, que es la que sabe qué controlador y qué método va a utilizar para responder a una petición. Entonces vamos a definir un un controlador que se encargue de este proceso. Los controladores normalmente van asignados o alineados con los modelos o con la base de datos. Entonces vamos a necesitar primero la base de datos. ¿Dónde configuro la base de datos? En las variables de entorno. Venimos a las variables de entorno y ahí vamos a encontrar la información de la base de datos. ¿Qué me interesa conocer? ¿Cuál es la base de datos con que me conecto? Siempre va a ser MySQL. Nosotros siempre aquí vamos a trabajar MySQL. Instructor, y si yo quiero trabajar con Postgres, Oracle, hágalo. ¿Sí? Pero garantice que acá venga la base de datos y que la información que usted define acá pues sea la necesaria para que se pueda conectar. Nosotros tenemos una base de datos que se llama PS-222-682. Entonces aquí hacemos la configuración de la base de datos. Tipo de base de datos, dirección del servidor, puerto, nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Instructor, ¿por qué no va contraseña? Porque SAN no trabaja contraseña. Si usted utilizara otro tipo de servidor, puede ser que el servidor sí le pida una contraseña obligatoriamente y pues tiene que darla ahí. Siempre nos van a recomendar no hacer esto. Root vacío. ¿Por qué? Porque es que el root es el usuario principal de la base de datos. Entonces, nos puede generar problemas si alguien accede a ese recurso. Nos pueden borrar todas las bases de datos, todos los proyectos. Entonces nos vemos en un problema. ¿Qué podría hacer entonces para que eso no se dé? Pues crear un usuario a nivel de base de datos. Vamos a crear una base de datos con una versión diferente para que esté vacía. PS-2922682-1. Entonces, esta es mi base de datos vacía, no tiene nada, no tiene elementos. Y yo pudiese montar una base de datos ya existente y crear mis relaciones. O puedo, desde la creación del modelo, definirle una copia, que es la migración, para que yo la pueda crear en otro lugar desde cero, sin necesidad de hacer un export de la base de datos. Entonces, ese nombre es el que le vamos a colocar en el environment. -1, que fue la nueva base de datos que creamos. Entonces, él ya conoce cuál base de datos va a trabajar. Ahora definámosle el modelo o la entidad con la que va a trabajar. Vamos a utilizar el comando de PHP
Bueno, miremos los comandos de PHP, de Artis. Está marcando por la API. Vamos a comentar la API para que no nos genere problemas. Bueno, entonces, ¿qué comandos tenemos con Artisan? Tenemos comandos para crear, para configurar. La de limpiar, por ejemplo, es muy importante, que a veces se nos olvida que podemos limpiar la caché. Y no solamente la caché, sino la configuración y las vistas. Es bueno tenerlo presente para hacer limpiezas de datos. Tenemos la parte de eventos, la parte de instrucciones básicas, y por acá abajo están los make, que es lo que nosotros más trabajamos, make y migraciones. Entonces él me dice que puedo hacer un canal, un comando, un evento, un factory, un trabajo, un listener, un middleware, una migración, un modelo, un observer, un proveedor, entre otros. Vamos a hacer esto, make model y make controller también, son los dos componentes que vamos a utilizar. Entonces lo primero que hacemos acá es decirle que vamos a hacer un modelo, make model, y ponemos el nombre del modelo en singular. ¿Qué es ponerlo en singular? Pues que si yo voy a trabajar carros, pues no voy a poner carros, sino carro. Si voy a trabajar computadores, no voy a poner computadores, sino computador. Si voy a trabajar celulares, no pongo celulares, pongo celular. Si voy a trabajar consolas, no trabajo consolas, trabajo consola. Si voy a trabajar juegos, no trabajo juegos, trabajo juego. El nombre del modelo es uno, único, que es singular, el objeto básico que representamos. Entonces vamos a crear un aprendiz. Vamos a crear un modelo que se llama aprendiz. Pero además yo quiero que me cree una estructura de soporte que va a hacer la migración. Entonces le digo "-m". Créeme el modelo y además créeme la migración. Le damos enter y él me crea las dos cositas. Él me dice, se creó el modelo y se está creando la migración. ¿Qué característica tiene la migración? Pues que me crea con las fechas y la hora de creación. Instructor, pero es que ahí dice que es la 1:17. Sí, porque estamos trabajando con zona horaria 0. Nosotros somos zona horaria -5. A ese 1 de la tarde quítele 5 horas. ¿Qué hora le da? Las 12, las 11, las 10, las 9, las 8. O sea que nosotros realmente estamos a las 8:17. ¿Es importante? Pues no es necesariamente importante que nos quede con la fecha de nuestra hora, pero sí es importante conocer que la fecha de creación de la migración
depende mucho del orden de ejecución de las migraciones. Entonces, esa es una característica que debemos tener en cuenta. Bueno, ¿qué va a contener el modelo? Por ahora el modelo lo único que va a contener es una representación de sus datos. ¿Cuáles datos? No tenemos datos en el modelo. ¿Dónde está el modelo? Ah, pues resulta que dentro de app vamos a encontrar una carpeta que se llama models. Y dentro de esa carpeta models vamos a encontrar un archivo que se llama aprendiz.php. Si lo abrimos, ese señor me dice que es un modelo. Extiende de model. Y le vamos a definir unos campos que son requeridos para su correcto funcionamiento. Primer campo, vamos a decirle que vamos a trabajar con el campo time stamps. Bueno, todavía no. Voy a mostrarles porque la vez pasada les comenté, pero no les mostré. Voy a correr la migración. ¿Cómo corro la migración? PHP Artisan Migrate. Entonces él me crea en la base de datos la estructura que yo le dije. Y ahí está. Si vengo a aprendiz, yo no le definí nada. Yo no le hice nada a la migración. ¿Qué encontramos acá? Pues que él me colocó ID, fecha de creación y fecha de actualización. Estas dos cositas, la fecha de creación y actualización, es lo que nosotros conocemos como el time stamp. ¿Cuándo utilizamos estas fechas? Cuando queremos hacerle auditoría a los datos. ¿Auditoría de qué forma? Quiero saber cuándo, cuándo y quién, por ejemplo, creó un usuario, cuándo y quién eliminó el usuario, cuándo y quién actualizó el usuario. Esas son herramientas que se pueden utilizar en la auditoría. Nosotros acá en este proceso académico pues no vamos a necesitar esa auditoría. Por eso vamos a decirle a este señor que no utilice el timestamp. Entonces acá le decimos protected pesos timestamp igual a false. Entonces no utilice las horas. Y además le definimos una lista pública de los campos que son disponibles. Fill, fillable, y ahí separados por coma, entre comillas o entre cadenas, perdón, vamos a colocar los atributos que contiene nuestro modelo. ¿Qué va a contener? Entonces decíamos que un aprendiz tiene un documento, que un aprendiz tiene un nombre, que un aprendiz tiene apellido, ¿por qué me quedó al revés? Ah, me faltó. Miren, miren el detalle.
que uno fácilmente puede identificar un error. Las cadenas acá en mi código se están ejecutando, se reconocen por el amarillo. Y aquí esta cadena está morada. ¿Qué pasó? Algo no está bien. Entonces, si miramos y analizamos, a nombre le faltó una comilla sencilla. Entonces, miren que ya apellido quedó, ahora sí, ya no en moradito, sino en amarillo. Bueno, entonces tenemos documento, nombre, apellido, email y un celular, creo que fue lo que le pusimos. Punto y coma. ¿Es necesario ejecutar migraciones cuando tenemos proyectos? No. Vamos a eliminar aquí en la base de datos la data que tenemos. Y voy a crear aquí una base de datos. Voy a decirle aquí que no la creo, no la borro. Voy a crear una base de datos que se llame aprendices. Entonces tengo nombre, apellido, email. Y voy a agregarle un campo más que sea celular. Configuro los tipos, el ID va a ser autoincremental, automáticamente ya de primario. El nombre va a ser varchar de 250. Apellidos varchar de 250. El email es un varchar de 250. Mientras que con los números celular utilizamos un big integer para que quede grande. Aquí también podemos cambiar el big integer para que nuestra llave primaria sea un número grande. Voy a darle continuar y me va a crear, perdón, me va a guardar y aquí tenemos la estructura. ¿Cómo vinculamos esta tabla que se llama aprendices? Se llama aprendices con el modelo que tenemos acá. Aquí el modelo me dice que la tabla se va a llamar aprendiz
ZS. Automáticamente ese es el nombre que puede tomar. Pero yo le puedo decir, no, hágame un favor. Pero yo aquí le voy a decir que es protegido, protected, control R, protected, dos puntos, table, igual al nombre de la tabla, aprendices. Y ojo a lo siguiente, ya con este modelo yo puedo venir aquí a la API, voy a decirle use app backslash models aprendiz punto y coma, y le puedo decir que cuando llame a aprendiz voy a solo pedirle a ponerle una ruta. Cuando llame al aprendiz, vamos a crear una instancia o vamos a retornar como resultado lo que tiene aprendiz, dos puntos, all. ¿Qué tiene ahorita? Nada, porque está vacío. Si yo le digo localhost API aprendiz, me tiene que dar vacío. Creo que para el servicio, sí, para el servicio. Vamos a levantar el servicio. PHP Artisan Server. Aquí, faltó un punto y coma. Listo, ya tenemos el servidor, lanzo la solicitud. TinyStat debería ser público, entonces venimos acá al método del modelo y lo ponemos público, public. Volvemos a cargar y me dice que el resultado está vacío. Aquí en la base de datos voy a agregarle un campo solamente para que veamos y podamos salir al descanso. No se afanen que yo sé que viene el descanso. Acá le pongo el nombre, apellido, email, celular. Ya está como dato y ya lo puedo pedir acá. Aquí está el objeto. Entonces miren que mi tabla no se llama
aprendiz ZS, se llama aprendices. No tengo migración porque la migración, si revisamos la migración que yo tengo, es una migración muy básica que solamente tiene ID y timestamp. Pero yo puedo tener una estructura de soporte que es esta, en la migración, para cuando yo necesite migrarme de un servidor a otro, pues me llevo las clases. Aquí está la definición de las clases. Eso es lo que vamos a hacer ahorita después del descanso. Entonces por ahora salimos a descanso